Bueno, seguimos hablando de esta Copa Libertadores. Habíamos dicho en el video anterior que estábamos analizando a Independiente del Valle. Necesitábamos tener información para poder hacer el resumen de este equipo. Y en esa necesidad teníamos que analizar a Blooming. Así que esta es un poco la razón por la cual la estamos analizando ahora este equipo, ¿no? Va a ser un análisis muy corto por una cuestión muy simple. En realidad hay muy poco que mostrar de Blooming, muy pocas acciones de bajo, con muy poco valor. Hay ahí, como digo yo, un factor que ha distorsionado los datos, así que realmente hay muy poco que decir. Vamos a quizás tratar de hablar de Blooming comparando o refiriéndonos un poco a Independiente del Valle, ¿no? Pero tenemos los datos, vamos a repasarlos igual para poder tratar de al menos intentar explicar un poco lo que quizás le pudo haber pasado a este equipo, ¿no? Así que vamos a empezar. Bueno, los datos, como lo digo, hay muy poca cosa que decir porque sabemos bien que hay que tener datos limpios para poder brindar información o para poder tener certezas, para poder opinar, para poder brindar información. Y acá los datos están sucios, los datos han sido corrompidos por muchas cuestiones. En primer lugar, este es el tercer partido que ha jugado este equipo. No sabemos todavía, o sea, a partir de los datos, no tenemos los datos todavía para saber exactamente la evolución, qué fue lo que le pasó, cómo llegó hasta aquí. Y por esa razón, eso también entra un poco tiene relación, ¿no? con lo que le pudo haber pasado ya en este partido, ¿no? Recordemos que este partido era un partido que ya estaba eliminado. eh, Al escuchar al inicio del partido la declaración de su entrenador, se veía claramente que lo que querían era simplemente no ser goleados. Y entonces si eso se puede llamar, si esto se puede tomar como alguna propuesta, bueno, esto viene ¿cómo decir? A dificultar aún mucho más el análisis de Blooming, ¿no? No se puede hablar realmente porque no se le ha visto performar, ¿no? Así que hay ese factor ahí que hay que tenerlo en cuenta. Y después el partido de hoy, como lo digo, a causa de todas estas condicionantes que ha tenido, lo han hecho producir datos, como digo, datos vacíos, que no son ni representan, por supuesto, estoy seguro, que no representan su verdadera performance, su verdadero nivel, como lo digo un poco en esta siguiente diapositiva. No hay malos equipos en el torneo, lo que hay son equipos sin información, ¿no? Eh, no quiero realmente hacer énfasis en esto de los datos, pero es inevitable. Es un, es un poco frustrante para nosotros poder tener información y no poder brindarla. Por esa razón es que estoy haciendo estos videos para poder deshacerme un poco de toda la información que sale, ¿no? Mucha información que hubiera cambiado definitivamente la forma de jugar de este equipo, la forma de afrontar el torneo definitivamente. Y ahí recién quizás hubiéramos podido ver eh, el verdadero nivel de este equipo, ¿no? Lo poco que hemos podido ver es que era un equipo que intentaba jugar, intentaba construir, lamentablemente terminó distorsionando su juego, tratando de adaptarse al resultado, ¿no? Eso lo condicionó y terminó haciendo esto último que vimos, ¿no? Acciones, pocas acciones y de pobre nivel con casi un valor cero, ¿no? Lo vamos a ver en los datos más adelante. La improvisación, como digo, hace parte también de lo que pasó. Se vio que intentaban recurrir a variantes de juego, pero se veía claramente que les hacían mal, ¿no? Las hacían demasiado pasivas, los jugadores no estaban bien parados, y era pues obvio que la intención era simplemente tratar de cumplir con este partido, ¿no? Tratar de, como dije al comienzo, de no ser goleado, de no perder, ¿no?
Y ahí ya, como digo, vamos a hablar realmente de otras cosas que no son realmente, no podemos hablar, ¿no? Claramente de Blooming. Así que eso también había, improvisación, ya esto tiene que ver también a nivel del cuerpo técnico. Seguramente hay problemas en el equipo, no le brindan las condiciones adecuadas para que pueda performar, no lo sé. Pero esto también tiene que ver, ¿no? Se vio claramente que es un equipo que improvisó, sobre todo este último partido, quizás los otros también, no lo sé. Pero este último partido sí lo terminó improvisando. Se vio claramente que intentó hacer algo que no sabía, algo que no era su juego, eso se vio claramente, ¿no? Al comienzo del partido sobre todo, ¿no? Hay realmente una distorsión en el juego, intenta hacer algo pero lo hace mal, intenta hacer algo pero lo hace muy pasivo, muy inerte, tan inerte que realmente no se puede saber realmente qué tipo de juego es, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Así que, como digo, me voy a quedar con este punto de que esto es producto de simplemente la falta de información, ¿no? La falta de información ha creado que ha hecho posible que estos equipos, estos partidos se den de esta manera, ¿no? Esto hubiera definitivamente aumentado el nivel de los equipos y el torneo, ¿no? Bueno, vamos a repasar los datos. Como ya dijimos, tenemos también los datos de Independiente del Valle. Vamos de alguna manera a intentar hacer una comparación, ¿no? La comparación es imposible, pero la vamos a hacer igual simplemente para tratar de dar la información sobre Blooming. Bueno, este primer cuadro es de Independiente del Valle y este segundo es de Blooming. Como vemos, un equipo que juega bajo preceptos futbolísticos, no tiene juego táctico, ¿no? A diferencia de Independiente del Valle, donde todo su juego es planificado, todo su juego es entrenado, ¿no? Juego táctico puro, bajo un sistema de juego que ya lo hemos explicado, mientras que aquí lo que vemos son principalmente intentos de construcción, ¿no? Típicas acciones de los equipos que intentan construir. Como dije al comienzo, todas estas condicionantes que ha tenido Blooming han hecho que el equipo realmente genere acciones muy inertes, ¿no? Acciones realmente de poco nivel. Eh, por ejemplo, algunas acciones pareciera que varias salidas querían recurrir o recurrían eran hechas para juego táctico, pero eran tan mal hechas o eran tan pasivas que no era realmente, ¿no? Por eso era fácil darnos cuenta que no era su juego, que improvisó ese juego para simplemente salir de este problema, ¿no? De este partido. Pero es un equipo a la base que construyen, sus jugadores intentan construir, solo que a causa de todo lo, como digo, todo lo que le ha pasado, no ha podido construir, entonces su construcción era bastante pasiva, ¿no? Bastante inerte, repetían prácticamente el mismo circuito siempre, intentaban construir al medio, no podían, ya se iban ellos automáticamente replegando, enviando la pelota hacia atrás y después a salir con un pelotazo, ¿no? Para no perderla. Así que de este tipo de acciones tenemos, yo creo que he incluido acá para ver qué tipo de acciones ha generado, aquí están. Las acciones que vemos acá, que aparentemente parecieran muchas, ¿ya? Son estas de acá. Estas acciones están principalmente concentradas acá, en el medio campo, ¿sí? Lo podemos ver, esto es zona ofensiva, muy poco, y vamos a ver más adelante en detalle qué tipo de acciones ha creado acá, ¿no? Eso es lo más importante, no tanto esto, cuánta generó, porque puede haber generado poco, pero puede haber sido efectivo. Pero vamos a ver qué tipo de acciones son acciones bastante inertes, creo que hay una sola acción en todo el partido, una sola donde pueden realmente construir una acción elaborada, pero el resto es simplemente acciones bastante inertes, ¿no? En zona ofensiva. Y después acá lo que vamos a ver es el estancamiento, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en varios videos. Esto es principalmente estancamiento, que el equipo en este caso, como dije al comienzo, a causa de la distorsión que ha habido, las condicionantes y todo eso, ha hecho posible de que el equipo realmente
se condene ellos mismos, ¿ah? No ha sido tanto por la presión del adversario, sino por ellos mismos han decidido jugar en esa zona del medio campo y su juego, sobre todo el segundo tiempo, no pasó la media cancha, ¿no? Creo que no más de 5 acciones o más de 3 acciones pasaron la media cancha. Así que esto es importante, ¿sí? Las acciones que vemos acá son acciones que son principalmente en el medio campo, ¿no? ¿Qué tipo de acciones son? Bueno, tenemos las típicas acciones defensivas, es normal, Independiente del Valle era superior, muy superior, es normal que aparezcan estas acciones defensivas. Y después aparecen acciones de intentos de construcción, ¿sí? Como vemos acá, son acciones de muy poco valor, ¿no? 0.5, un punto, 2 puntos máximo. Eh, Acá hay un tiro al arco que va afuera, ¿no? Una sola acción, como dije, elaborada, que está acá, pero después, y esto también se podría decir que es un poco, digamos, permitido por el adversario, ya estaba 3-0, ¿no? Ya realmente no había tanto interés en quizás en cortar esa jugada, ¿no? Así que también eso tiene mucho que ver. Por eso digo, son datos bastante vacíos, ¿no? Pero esto, como lo digo, era para mostrarles nada más las dificultades, todo lo que ha generado, eh, el hecho de improvisar, el hecho de llegar, como dije, sin información. Esto es lamentablemente lo que vemos, ¿no? Son datos que yo estoy seguro, estoy convencido de que no son de la verdadera performance de Blooming. Pero, como dije, a causa de que llegaron sin información, han tenido que, como se dice, cumplir de esta manera, ¿no? Y esto es lo que han producido. Yo estoy seguro de estos datos realmente no los tomaría en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Estoy grabando. Sí, está grabando. Así que, como dije, son datos todos de intento de construcción, de muy pobre valor. Lo que vemos acá son estas acciones distorsionadas, que vamos a verlas mucho. Como dije, intentaba construir, administrar, no podía y tenía que terminar rechazando con un pelotazo. Bueno, estos son las acciones, ¿no? Ahí vamos a ver muchas acciones de este tipo. Principalmente esa ha sido su forma de jugar, sus acciones, el máximo de acciones que ha podido producir, ¿no? Acciones realmente de nivel menos de un punto, ¿no? Que son acciones bastante pobres, ¿no? A comparación pues de Independiente del Valle, que ha producido acciones de todo tipo, ¿no? Como vemos, tanto de juego táctico, ofensiva, de tiro al arco y acciones incluso de construcción, ¿no? Aunque sin elaboración, pelotas paradas, corners, etcétera, ¿no? Así que había una gran diferencia en el, en el juego, ¿no? Primer tiempo, segundo tiempo, nuevamente para comparar. Esto es Independiente del Valle, este es Blooming, vemos, ¿no? Eh, el primer tiempo realmente se decidió todo, el segundo tiempo mucho más pasivo en lo que se refiere a las acciones. El segundo tiempo hubo menos acciones, digamos, menos intentos de construcción ofensivamente. Eh, bueno, Independiente del Valle, ahí vemos que hizo realmente todo lo que quiso, ¿no? Mientras que Blooming produjo, el primer tiempo, digamos, mostró algún intento de lucha, ¿no? Solamente estaba perdiendo 1-0, pero ya el segundo tiempo los dos goles llegan rápidamente, iniciando nada más el segundo tiempo. Y ahí es donde, eh, digamos que ya el partido ya prácticamente pierde algún interés, ¿no? Y ellos logran producir solamente este tipo de acciones, como dije, son acciones que son bastante inertes. Igual Independiente del Valle intentó seguir presionando para seguramente meter más goles. Eh, y así que estuvo bastante replegado el segundo tiempo Independiente del Valle, lo podemos ver acá, ¿no? Los tipos de acciones que ha generado son siempre acciones, como dije, acciones realmente de muy bajo nivel, ¿no? Muy pobre, de poco valor. Esto es lo que mostré al comienzo, las acciones, como dije, a pesar de que quizás ha generado
incluso mucho más acciones que Independiente del Valle, como vemos, 117 versus 112, pero la diferencia estaba acá, ¿no? Que acá ha sido realmente en vano, porque son acciones bastante inertes, lo estamos viendo acá, ¿no? Acciones totalmente inertes que no llegan realmente, no tienen un valor, no hay tiros al arco, por ejemplo, hay uno solo acá y acá otro, pero después el resto nada, ¿no? Son acciones bastante pobres, ¿no? Es que la mayoría de su juego, como dije, se ha estado desarrollando en el medio campo. No lo vemos acá, vamos a ver en detalle más adelante, cuando entremos a ver al medio campo, qué tipo de acciones son, y todo eso, ¿no? Hay muchas acciones destructivas acá en el medio campo que también entran acá a jugar. O sea, no es realmente intentos de construcción, sino más que todo intentos de escaparse del pressing, ¿no? Y para no arriesgar, despejan con un pelotazo, ¿no? Que lo utilizan también como pelotazo para construir algo, ¿no? En el fútbol táctico normalmente es utilizado, todo es utilizado, nada es dejado al azar, pero acá ellos han estado recurriendo a eso, así que de eso también tenemos. Después en el medio campo, en recuperación también hay, como dije, mucho intento, ¿no? de contragolpear, pero todo era realmente bastante juego inerte, ¿no? El principal la principal el momento donde vamos a darnos cuenta más claramente que la dificultad de este equipo va a ser acá en la fase de construcción, porque tiene todo, o sea, eh, tiene la pelota, tiene la iniciativa, tiene la obligación, y es ahí donde vamos a ver sus principales limitaciones, ¿no? Y después ya en recuperación es mucho más complicado, así que no hay menos exigencias, ¿no? Si hablamos de intentar construir. Se va a ver todo eso, sobre todo en fase de construcción, no en recuperación, ¿no? En recuperación hay mucha fricción, etcétera, intentos de contragolpe. Pero acá en construcción no, en construcción hay el intento de construcción frustrado, fallado, ¿no? Hay incapacidad, ¿sí? En defensa, bueno, considero normal que hayan habido este tipo de acciones en defensa, lo que acá, como dije, han estado tratando de administrar muy abajo, y vemos acá que hay 6 acciones, que esto no es recomendable, pero como vemos, han estado también construyendo bastante en zona defensiva, ¿no? Primer tiempo, segundo tiempo, simplemente para comparar un poco la evolución. El segundo tiempo me pareció mucho más inerte que el primero, pero vemos que hay una similitud en las acciones, ¿no? Quizás en el número de acciones, quizás la diferencia va a estar en el tipo de acción, los tipos de acciones que se ha generado. Yo considero que el segundo tiempo produjo acciones muchísimo más inertes que el primer tiempo. El primer tiempo quizás tenía alguna esperanza de querer producir algo mejor, de querer producir algún tipo de acción, ¿no? Algo ofensiva, eh, pero y que todo eso cambió totalmente con los 2 goles que llegaron en el segundo tiempo, ¿no? El segundo tiempo, por eso digo que me pareció mucho más inerte en los tipos de acciones, sobre todo. En comparación con Independiente del Valle, simplemente hay un contraste importante, ¿no? Sobre todo en zona ofensiva, en fase de recuperación, por si acaso, eh, cada vez que Independiente del Valle le cedió un poco de iniciativa para que Blooming lo ataque, porque era en ese ataque donde justamente lo que iba a facilitar el juego de Independiente del Valle, ¿sí? O sea, no es que realmente Blooming ganó ese espacio, no. Independiente del Valle le cede, ¿por qué? Porque necesita Independiente del Valle de esas recuperaciones, porque son en esas recuperaciones en las que va a hacer daño, es, digamos, su arma principal, la forma principal como ellos construyen su juego ofensivo, ¿no? Eh, y esto Blooming no lo permitió mucho porque estaba muy replegado y no quería salir. Las veces que salió, como dije, fue porque Independiente del Valle le cedió realmente el espacio, ¿no? Pero sus construcciones eran bastante inertes, así que no cambió demasiado. Las acciones. Acá tengo las acciones que ha podido hacer. Como dije, estos son los totales. Quizás lo voy a ver al final. Sí, mejor voy al detalle. A ver, estos son
Las acciones en zona ofensiva provenientes de la construcción, no hay muchas tampoco de Independiente del Valle, ¿no? Acá está Independiente del Valle y esto es Blooming. Lo que acá nos llama la atención más que todo es, digamos, la falta de producción, la falta de producción de algo mejor, ¿no? De acciones, no necesariamente que se terminen en tiro al arco, porque esas son principalmente acciones, eso serían acciones sin elaboración, pero que hayan un poco más de acciones de elaboración y no la hay, ¿no? Hay una sola acción, como dije, que está aquí y es un poco permitida por el adversario en ese intento de querer dejarles avanzar para que ellos justamente contragolpeen, ¿no? Con espacios. Así que esta zona ha sido bastante inofensiva, ¿no? Como lo podemos ver, hay un solo tiro al arco, ¿no? No es pues no ha sido el punto fuerte de ese equipo, ¿no? Ha sido bastante pobre en construcción en zona ofensiva. Acá lo vemos en detalle, el primer y segundo tiempo para comparar. Tampoco Independiente del Valle produce en esta fase, ¿eh? Tampoco, no es su punto fuerte, lo hemos dicho, su punto fuerte va a estar en recuperación, el siguiente cuadro que viene. Acá simplemente es para ver, tratar de contrastar un poco lo que es el trabajo de Blooming con el trabajo de Independiente del Valle, ¿no? Cosas totalmente opuestas, ¿no? Aquí está, digamos, este ha sido el punto fuerte, ¿no? Vemos que acá es donde ha producido Independiente del Valle todo su juego ofensivo de todos los frentes, como vemos. Ha recurrido al contragolpe, como dije, poco, ahí lo vemos, apenas 8 acciones, 9, porque Blooming no lo permitió al replegarse demasiado. Cada vez que le cedió la iniciativa, Blooming no quería salir mucho y cada vez que salía o las pocas veces que pudo salir, eh, desplegaba un juego bastante inerte, ¿no? Que realmente no movía al equipo y eso es un poco lo que, digamos, no se prestó la situación para que Independiente del Valle pueda generar mucho más juego acá, ¿no? Esta fase, ya lo hemos dicho, en Independiente del Valle, digamos, es el punto más fuerte, el punto más letal, ¿no? Aquí, en contragolpes. Después el resto son recuperaciones normales del juego, no son recuperaciones defensivas, ¿no? Y este es el juego que hizo Blooming, las acciones de Blooming. Como ven, pues es mínimo, ¿no? En contragolpe, acá lo vemos, ¿no? Acciones realmente, solamente hay dos acciones en todo el partido, ¿no? Eso les digo que no pasó la media cancha realmente, ¿no? Supuestamente en recuperación es donde es la forma más fácil, la fase, digamos, más adecuada para hacer daño más fácilmente, ¿no? Pero vemos que incluso ahí no ha podido tampoco, ¿no? No ha podido ni de la construcción ni de la recuperación, que es la fase más fácil. Como dije, ha estado recuperando y se le ha pasado más que todo tratando de construir. O sea, por eso dije que el punto fuerte, o mejor dicho, la identidad de este equipo es construir, construye el juego. Pero al inicio, como digo, hay varias acciones donde ha sido difícil catalogarlas como juego táctico o como juego de construcción, simplemente por esta característica que dije, ¿no? Es demasiado inerte, demasiado pasivo o mal hecho y eso, o sea, de bajo nivel, ¿no? Y eso es lo que, digamos, dificulta un poco al momento de catalogar la acción. Pero es principalmente esa característica que tiene, ¿no? Esa identidad, es un equipo que construye. Por eso que su punto fuerte va a ser acá, en zona, en el azul, ¿no? En construcción. Esto es un equipo que construye, pues eso claramente se ve acá, ¿no? En recuperación, el principal, digamos, las principales acciones están acá, en la parte de construcción, no están en la parte de contragolpes, ¿no? En las recuperaciones defensivas.
¿no? Entonces, esto, digamos, es lo que nos ayuda a confirmar las características de este equipo, ¿no? Es un equipo Blooming, es un equipo que construye. Lamentablemente, como dije, es un equipo que no tuvo la información y con eso, lamentablemente, ha tenido una performance malísima, ¿no? Sí, aquí podemos ver todos esos detalles. Yo les aconsejo por eso que cuenten con un analista de datos para que les dé esta información. Con esta información hubieran hecho otro torneo, sin ninguna duda, ¿no? Nuevamente acá el primer tiempo de Independiente del Valle, como ven, sí, estamos repasando nada más las acciones. Ha podido haber tiros al arco, a partir de juego táctico. Como ven, no han habido demasiadas contragolpes porque Blooming, como dije, no lo ha permitido, ¿no? Ha estado bien replegado y eso no le ha permitido que genere juego a partir de aquí. Entonces Independiente del Valle ha tenido que generar juego a partir de la construcción en recuperación, pero ha tenido que construir, ¿sí? Y eso, digamos, quizás puede explicar también el resultado, ¿no? El hecho de que no haya podido marcar más goles. Porque el punto fuerte de ese equipo no es en la construcción, sino es en la recuperación, en el contragolpe. Blooming, miren, totalmente, prácticamente vacío, ¿no? Uno, uno, uno. Aquí hay otro. Y eso es todo, ¿no? O sea, bastante, bastante inerte el juego y el tipo de acción, ¿sí? Una sola acción que el tiro va afuera, ¿no? Pero después el resto, nada, es bastante, bastante pobre, ¿no? Independiente del Valle, segundo tiempo, vemos que tiene acciones de todas partes, tiros al arco, en fin, ¿no? Hay de todo. Y nuevamente acá en contragolpe no, porque ya hemos dicho que Blooming no le cedió el espacio, ¿no? No salió, se replegó demasiado. Este es el segundo tiempo de Blooming, un poquito más de acciones, pero igual siguen siendo acciones, ningún tiro largo, siguen siendo igual acciones de pobre nivel, ¿no? Centros al área, un par de centros al área, eso es todo, ¿no? Lamentablemente la performance en esta zona ha sido bien baja, ¿no? Este es un equipo que construye y lamentablemente no ha podido hacerlo, ¿no? Por todas las dificultades que ha vivido, que ha atravesado en este torneo. El medio campo acá es donde, digamos, hay la más grande diferencia, ¿no? El contraste. 7 acciones de la 8 ya, 8 de la parte de Independiente del Valle, mientras que acá vemos pues la cantidad de acciones que ha tenido, que ha generado Blooming, ¿no? Como dije, son acciones en fase de construcción donde se va a demostrar la incapacidad porque tienes la posesión, tienes la obligación, tienes la pelota, la situación, ¿no? Estás en orden, estás ordenado y a partir de ahí ya supuestamente deberías construir, generar algo, ¿no? Bueno, muchos equipos no pueden, entonces es acá en esta fase donde muestran su incapacidad y es donde se termina estancando, ¿no? El equipo. Lo vemos acá. Eh, Acciones, como ven, ¿no? De muy poco valor. Eh, sí, intento de construcción, ¿no? Hay otro cuadrito que no lo he puesto, pero también hay juego de destrucción. Lo vamos a ver en los pases, ahí sí lo he incluido. Eh, pero hay mucho, como digo, intento de construcción que lamentablemente no puede pasar el medio campo, ¿no? El primer tiempo y el segundo tiempo, la comparación nada más con Independiente del Valle, que hizo un juego redondo, ¿no? O sea, acá realmente no hay que quedarse, no tiene que quedarse. Si se queda es por algo, ¿no? Y aquí está justamente la diferencia, ¿no? Intento de construcción, el segundo tiempo ya mucho más juego inerte, porque ya como dije el resultado ya se había dado, no había menos presión. El medio campo hay otra intención, lo hemos dicho, ¿sí? No es la misma situación que la construcción. Acá recuperas, hay pressing, te caen encima rápido, así que es otra dinámica. Independiente del Valle también había producido pocas acciones, o sea, el partido ideal porque también el adversario se prestó para eso. Blooming no presionó, en fin, no le hizo realmente, no fue una amenaza, ¿no? Y acá Blooming, ¿no?
¿Qué hace? Bueno, intenta recuperar, pero digamos que hace una transición para más que todo conservar la pelota, mantener la posesión en su intento de no, digamos, de no ser goleado, ¿no? De no darle la pelota, de no perder la pelota y que la tome el adversario. Y así que, digamos, de alguna manera sus acciones han sido transformadas en intentos de construcción o sus recuperaciones. Pero jamás ha habido esa intención de contragolpear. Al menos, a ver, aquí hay 4 8 sí, han habido algunas acciones de intento de contragolpear, pero con bastante juego muy básico, ¿no? Nada de arriesgar, como vemos. Y de alguna manera podemos ver que esta misma intención también se ha reproducido acá. Por eso digo, ¿sí? Este equipo no es, digamos, un equipo que ataca en recuperación, es un equipo que construye, un equipo que construye, que tiene eso en su ADN, pero que lamentablemente intentaba cumplir, ¿no? Con algunas reglas para no ser goleado, para no perder, ¿no? Y eso es lo que ha terminado generando este juego. Pero estoy seguro que este equipo, si se le hace un buen seguimiento, se le puede valorar mejor, ¿no? Se le puede valorar mucho mejor el juego, sus intenciones y todo eso, ¿no? Acá lo estamos viendo, hay algunos indicios que nos dicen que este equipo, por más que tenga otro mandato, lo que sea, siempre quiere construir, ¿no? Son números bastante pobres igual, ¿sí? Simplemente esta característica que nos muestra que la similitud en los tipos de acciones y todo es porque ha habido siempre la misma intención, querer construir, ¿no? A diferencia de lo de Independiente del Valle, que quiere acá en esta fase, quiere contragolpear, quiere ser ofensivo. Entonces acá deberían aparecer otros tipos de acciones. No aparecen otros tipos de acciones. Acá aparecen las mismas acciones que aparecen en construcción. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Deberían aparecer acciones más letales. No, no hay. ¿Sí? Lo más letal que aparece, lo más peligroso que aparece son los pelotazos. 4. Acá igual, como ven. ¿Sí? Esos detalles que nos ayudan a ver realmente la intención del equipo, ¿no? Primer tiempo, como ya hemos dicho, Independiente del Valle, digamos, números ideales, ¿no? No ha habido presión del adversario. Y esto es Blooming el primer tiempo. Como dije, ha habido mucha más lucha en el primer tiempo. Acciones destructivas, acciones eh, muy defensivas, ¿no? Siempre con el intento, como dije, de no arriesgar, ¿sí? De no perder la pelota. O sea, no ha habido realmente una intención de querer hacer daño, de querer ser más ofensivo, porque obviamente que eso significaba también exponerse, ¿no? Abrirse un poco más, y eso es justamente lo que querían evitar. El segundo tiempo, Independiente del Valle, acciones, intento de construcción, nada relevante, ¿sí? Partido ideal. Y aquí vemos pues cómo es un poco lo que decía, ¿no? Ya hay una clara renuncia inevitable, ¿no? Al intento de construcción. Recordemos, en fase de construcción siempre tiene que haber esa intención, ¿no? Se ha perdido una pelota, el adversario ha perdido la pelota y ¿qué hacemos? Y acá vemos pues que el segundo tiempo no ha habido nada, ¿no? Lo cual nos dice pues que esto, digamos, es un poco lo que yo decía, ¿no? El segundo tiempo me pareció mucho más inerte, mucho más pasivo que el primero. Ahora viendo los datos me doy cuenta que sí, fue a causa de esto, ¿no? Ha sido en ese momento en el cual Independiente del Valle perdía la pelota, o vamos a decirlo, Blooming recuperaba la pelota, en donde no había pues esa intención de querer hacer daño, de querer ser más peligroso, de querer ser letal, porque no querían exponerse, porque no querían abrirse, porque eso era pues significaba exponerse a que le marquen más goles, ¿no? Así que todo eso tiene que ver, como dije, estos son números que no representan, estoy seguro, la verdadera performance de Blumen, ¿no? Son números condicionados. Acciones en defensa, bueno, nada normal, más que los intentos de construcción que están ahí, pero nada grave. Los pases, habíamos visto que había producido Independiente del Valle 629 pases, un promedio son 400, 450. Blooming vemos pues que también ha producido, no está mal la cantidad de pases que ha producido. El problema es que casi la mitad están
invertidos, o más de la mitad está invertidos en el medio campo y no casi la mitad está invertido en el juego de construcción, en el medio campo. Ese es el detalle, ¿no? Vemos pues que hay realmente ha habido, ¿no? Una distorsión total en el juego, ¿no? En el hecho de, de poder, de querer generar realmente alguna acción ofensiva, peligrosa, etcétera. No ha habido eso. Lo que ha habido es querer mantener una posesión, o querer no perder la pelota. Se renuncia a ser ofensivos porque no se quiere exponer, ¿no? Ha habido todo ese tipo de cosas y lo vemos pues en los pases. Por eso digo, los pases, lo repito siempre, los pases es, digamos, la forma más fácil de ver las verdaderas intenciones del equipo, ¿no? Acá en los pases te dicen todo, ¿no? Vamos a ir viendo qué tipo de acciones. Acá vemos una comparación de primer y segundo tiempo para comparar simplemente con Independiente del Valle a la izquierda. Vemos pues que el primer tiempo, ¿no? Ha habido, como dije, mucha más protección. El segundo tiempo disminuye, ¿ah? Lo vemos, disminuye, porque ya había 3-0, ¿no? El resultado. Acá había 1-0, quizás pues había alguna esperanza de poder empatar, poder crear alguna acción. Acá ya no, ¿no? Ahí hay, miren, en recuperación hay renuncia, ¿no? Hay renuncia clara a los intentos. Por eso digo, este detalle que hemos mostrado es muy importante, ¿no? El hecho acá. Eh, Cómo el equipo puede, a partir de acá, podemos darnos cuenta de su renuncia al juego ofensivo, ¿no? Lo vemos aquí claramente, ¿no? En estos dos, esta fase, que es la fase de contragolpes, después de una recuperación, no hay acciones de mucha más peligrosas, ¿no? Lo que hay son intentos de construcción. El máximo riesgo ha sido los pelotazos, pero incluso eso ha desaparecido, vemos, ¿no? ¿Por qué? Por esto que digo, ¿no? Los resultados seguramente tenían mucho que ver, y agrego que tampoco ha habido la intención de querer contragolpear, porque no es un equipo que juega a partir de la recuperación. El ADN de este equipo es la construcción. Y aquí justamente es un detalle que no puede, que sale claramente en los datos, ¿no? Mucho juego en el medio campo y sobre todo en fase de construcción, ¿sí? Lo cual es incapacidad, pero como digo, incapacidad relacionada con todo lo que ha tenido que hacer, no perder la pelota, en fin, ¿no? O sea, han estado utilizando las cosas para otra cosa, ¿no? La estación de los pases lo han utilizado para otra cosa, ¿no? Porque no querían perder, porque no querían ser goleados, en fin, todo lo que se pueda decir. Los pases en zona ofensiva, como vemos en fase de la construcción, ¿sí? La mayoría de acciones se han invertido en estas acciones de los pelotazos, como dije, que querían escapar, ¿no? Del pressing y lanzaban pelotazos ofensivos, ¿no? Acá hay una sola acción de una elaboración buena que tuvieron, no recuerdo en qué minuto fue, pero una sola acción donde hubieron 7 pases. Es la única acción, digamos, de construcción que le hemos podido encontrar, ¿no? Y comparemos pues con Independiente del Valle, ¿no? 112, 36, total, ¿no? Total, la diferencia es total. Hizo realmente todo lo que quiso, ¿no? Controló el partido, tuvo todo. Primer tiempo y segundo tiempo, ¿sí? La diferencia es notoria. Este segundo cuadro es de Blooming, este es de Independiente del Valle. Primer tiempo, este es el segundo tiempo de Independiente del Valle. Segundo tiempo Blooming. Poco, ¿no? Realmente muy poco, ¿no? La fase de construcción, lamentablemente acá no ha podido desarrollar algo mejor, ¿no? Recuperación, vemos, ¿no? Como dijimos, ha invertido todo su juego en el juego táctico, donde ha habido acciones ofensivas, ¿no? Y ha habido juego táctico incluso en recuperación, ¿no? Cada vez que eran atacados. 45 pases no es un número menor.
No, no vamos a criticar a Independiente del Valle porque es una pasividad normal, son defectos que todos los equipos pueden, les puede ocurrir en el partido, ¿no? Necesitan ser más exigentes, es muy difícil esto, ¿no? Acá está Blooming, ¿no? Los totales de sus pases, muy pocos pases realmente, ¿no? Lo vemos acá, si no lo ven, acá están 4 4 2 7. Mire, la acción que decía, ah no, esa no es, la acción que decía no es esa, es en construcción. Poquísimas acciones, poquísimos pases, ¿sí? Primer tiempo de Independiente del Valle, como vemos, abundan los números, juego táctico. Y Blooming, verdaderamente bastante poco, ¿no? Como dije, todo esto no demuestra lo que es realmente este equipo. Como dije, este equipo ha llegado ya condicionado al torneo. No, no sé cuál será su realidad, pero definitivamente que este equipo puede performar mejor, sin ninguna duda, ¿no? Infórmense mejor y estoy seguro que van a hacer un mejor torneo. Independiente del Valle, segundo tiempo, ya realmente hay de todo, ¿no? Como vemos la cantidad de pases. Y este Blooming, prácticamente nada, ¿no? Acá 4 6 1 eso es todo, ¿no? Después acá 2 eso es todo. Son realmente números malísimos, ¿no? Malísimos, ¿no? Que no reflejan, como digo, estoy seguro, la verdadera performance de este equipo, ¿no? El medio campo, vamos a ver acá, estábamos justamente hablando de eso, ¿no? En qué tipos de acciones ha gastado los pases. Bueno, ahí está. Y acá están los pases que le dije. Este es el cuadro que no pude incluir en las otras diapositivas. Esta es la fase de la destrucción, acciones destructivas. Como vemos, también ha invertido en esto, ¿no? Acciones para escaparse del adversario, mucho pressing y no pueden y destruyen para no perder la pelota. Bueno, también han habido, como ven ahí, ¿no? Ahí han habido algunas acciones que han donde han invertido algunos pases también, ¿no? Quería también ponerlo para que se vea. 74 pases en estas acciones de pelotazos. ¿Por qué? De un solo argumento. ¿Por qué? Porque son acciones individuales. Porque, como dije, son acciones para escapar del pressing y lanzan el pelotazo. Y ahí queda. Eso es el principal argumento. Lo que hay también muchísimo es acciones distorsionadas. Se van para adelante, se frenan, vuelven hacia atrás, intentan construir, se van más atrás, vuelven a construir, no pueden, despejan con un pelotazo, ¿no? Esa es un poco el circuito que ha estado siguiendo Blooming. Nuevamente lo estoy simplemente describiendo, ¿no? Pero esto no es, no es nada para analizar, ¿no? Esto no es nada para analizar. Los datos acá realmente no hay mucho que analizar, ¿no? Son datos vacíos, como lo dije, ¿no? Simplemente para ver cómo el equipo puede producir todo lo que le pasa cuando entra con esa actitud, con esa perspectiva, ¿no? Todo esto es lo que produce, ¿no? Acá fácilmente nos podemos dar cuenta de todo lo que le está pasando a este equipo, ¿no? La distorsión, etcétera. Seguimos, primer tiempo, segundo tiempo, ¿sí? La cantidad impresionante de pases. Estos son acciones, las acciones que les decía, ¿no? Acciones distorsionadas. Se van para adelante, se encuentran en oposición, vuelven para atrás, se van más atrás y así, ¿no? Intentando quizás mantener más que toda la posesión, ¿no? Como dije, para no ser goleado, para que no lo ataque el adversario, en fin, ¿no? Todo eso. Bueno, esas son las acciones y los pases, ¿no? Ahí lo vemos, un juego estancado, estancado. Es la perspectiva. La perspectiva, ¿por qué? Porque como dije, el partido ya era el último partido de la fase de grupos, ya estaban eliminados, ¿no? Todo eso a, tiene que ver, ¿no? Tiene relación. Eh, este es Independiente del Valle y esto es Blooming. Como vemos, ¿no? Intento de construcción, mucho intento de construcción, ¿no? Por todas partes,
no hay ese aprovechamiento, ¿no? De decir, bueno, estoy en fase de recuperación, voy a hacer algo más ofensivo. No, no ha habido eso, ¿no? No ha habido eso, ha estado bastante limitado por el planteamiento, por no querer ser goleado, por no exponerse, en fin, ¿no? Todos esos detalles que hemos estado explicando. El primer tiempo prácticamente no hay, como vemos, ¿sí? Independiente del Valle. El segundo tiempo, el primer tiempo, perdón, aparecen, acá están detalles, ¿no? Los intentos de construcción, siempre intentos de construcción y todas acciones distorsionadas, ¿no? Porque no ha podido construir, ha construido muy poco y lo que ha construido ha sido siempre acciones de poco valor, ¿no? El segundo tiempo mucho peor, como vemos hay una renuncia prácticamente a los intentos de construcción, ¿no? Que tienen que nacer acá, sobre todo en recuperación. No, ya había 3 goles, ¿no? Eso, digamos, de alguna manera mató el partido. Nada que decir en zona defensiva. Y así que bueno, eso sería todo. Nuevamente, como digo, esto tenía que hacer este resumen. Ya tengo los datos ahora de Blooming, ya puedo completar el cuadro final que estoy preparando para hacer el resumen final de Independiente del Valle. Ahora el próximo partido voy a tener que analizar a Guaraní para nuevamente completar. Ya con esa información ya voy a poder comparar y saber realmente qué fue lo que propuso, qué fue lo que hizo en cada partido y qué es lo que hizo su adversario en cada partido también. Así que eso es todo. Nos vemos. Voy a presentarles el próximo partido ante Guaraní. Muchas gracias. Chao.